¿Te ha ocurrido que dejas tus llaves, tu cartera, tu teléfono en un sitio y de repente aparece en otro lado? ¿O que caminas durante la noche y escuchas risas infantiles mezcladas con el viento? Hola a todos y bienvenidos a Vortex Podcast. Yo soy Lola Sandoval y el día de hoy hablaremos de los duendes. Y es que hablar de los duendes habla de una situación cultural. Es un fenómeno que aparece no solo en México, sino en Irlanda, en Suiza, en otras partes del mundo, y curiosamente todas coinciden con lo mismo. Son seres pequeños con ropas extrañas, los cuales hacen travesuras. En algunos lugares se cree que son malos y en otros que únicamente están defendiendo a la naturaleza. En México conocemos a los aluches, a los chaneques, mientras que en Irlanda se conoce a los leprechauns y en Suiza a los famosos tomtes. Y es que hablar de los seres naturales no solo encierra a los duendes. En el colectivo popular existen las hadas, las ninfas, troles, gnomos, etc. Sin embargo, mi decisión de hablarles el día de hoy sobre los duendes es por el tipo de manifestación que refieren las personas cuando dicen encontrarse con un duende. Hace algún tiempo me tocó entrevistar a unas personas que se dedican al campo, personas que tienen su casa cerca de sus cosechas, cerca de sus siembras, y ellos referían algo muy curioso. Cada que les tocaba llevar a cabo riegos, se hacen durante la noche, para aprovechar la ausencia del sol y esto le permite a la tierra absorber la mayor cantidad de agua. Justo en este lugar donde ellos tienen sus tierras, tenían una cabaña. Un tipo de cabaña en las cuales ellos podían dormir mientras estaban eh, cuidando sus riegos, ya que vivían, digamos, un tanto alejados de esto. A mí me parecía muy curioso que hablaran de las manifestaciones de estos seres como celosos, como enojones, como defensores, ya que me llegaban a comentar que cuando ellos cuidaban o estaban en su riego, pues al momento de que venía este tipo de manifestación duendica, no era algo bonito, no era una travesura, sino que les aventaban piedras, les aventaban ramas, que inclusive crujía la cabaña en donde estaban y que se escuchaban pasos justo en las tejas, pensando que las tejas únicamente eran de aluminio. Y eso me deja pensando en si los duendes son amigables o pueden llegar a ser bastante agresivos con el ser humano. Y es que cuando hablamos de seres protectores de la naturaleza, hay que entender una parte. Nuestra especie ha deforestado y destruido muchas zonas naturales, por tanto, se podría llegar a entender que estos seres no nos tienen en el mejor concepto. Nuestros abuelos comentaban que estos seres emanaban de las cenizas, como si donde hubiese un fogón o un horno de leña, era comúnmente ver este tipo de manifestaciones. Y es que nuestros abuelos hablaban de que las manifestaciones eran asustar a los niños, hacer ruidos e inclusive llegar a escuchar o percibir risitas dentro de las casas de aquel tiempo. Con esto quiero decir también que podría ser una asociación con el tema de la limpieza. Si los hornos tienen ceniza, pues era por eso que ellos salían. Sin embargo, para mí es un tema más simbólico y es que la ceniza, al ser un símbolo del fuego, es una construcción quizá de la alquimia y la magia. Por tanto, estos seres podían emanar de esos sitios. En internet podemos encontrar una serie de relatos y videos en los cuales personas dedicadas a llevar a cabo la profesión de guardabosques se topan con este tipo de seres. En internet podemos encontrar un sinfín de relatos, de videos sobre estas criaturas y la mayoría de las veces las vemos de la misma manera, moviéndose muy ágil y siendo burlones en el momento de la aparición. Haciendo una investigación más profunda del fenómeno, me di cuenta que las manifestaciones que tenemos en video son del 2000 al 2010. Posteriormente, aunque siguen existiendo videos, realmente cada vez son menos los que podemos encontrar en la web. Y para mí esto tiene una relación con el tema de la grabación. Durante un tiempo este tipo de seres se manifestaba, sin embargo, ahora que todo el mundo tenemos un teléfono a la mano, ya no pueden aparecerse del mismo modo, pensándolo de esta manera, protegiendo ellos su existencia. Por eso, y lo repito, es muy común ver los videos de estos famosos duendes entre el 2000 y 2010, donde iban apareciendo las cámaras en los teléfonos y por tanto la calidad de los videos eran malas. ¿Y por qué harán esto? Estoy seguro que como especie nos hemos convertido en un analista, en un investigador constante. Y si llegáramos a tener contacto con alguno de estos seres naturales, lo primero que haríamos sería averiguar y explorar, lo que los pondría bastante en riesgo. Y llego hasta aquí diciendo, somos libres de pensar y creer lo que creamos correcto.
Para comenzar con las evidencias, les presento un video en el cual podemos observar a dos criaturas atacando a una persona que está resguardando una parte del bosque o selva. Este tipo de material me hace pensar que lo que en su momento estas personas me llegaron a comentar de cómo los duendes los atacaban mientras estaban en sus cultivos, puede ser cierto. Uy, 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 uy. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Serán duendes, personas o se tratará de un simple montaje? Recuerdo una situación cuando era pequeño y es que en este relato está mi hermano incluido junto con mi papá. Eventualmente nos gustaba viajar a una parte de Michoacán que está llena de bosque y es muy bonito acampar y estar justo en ese lugar. En una ocasión, y explorando como a mi papá le encantaba explorar, fuimos a una parte más elevada, justo a una zona bastante boscosa. Recuerdo que en esa ocasión mi papá cargó un rifle por si aparecía algún coyote y nos adentramos hacia el bosque. Fue sorprendente ver que en muchos árboles había este tipo de entradas como si fuesen cuevas. No me voy a ir a lo caricaturesco, no les voy a decir que había una puertita o que había un... no. Sin embargo, hubo uno que nos llamó muchísimo la atención y es que en este árbol podrían ustedes observar que sí, en efecto, había un tipo de entrada, había una cama como de bellotas y había algo bastante sorprendente, eran huellas muy similares a las humanas, pero hablo de un tamaño como de 3-4 centímetros. Recuerdo que en esa ocasión sí nos hincamos a observar y nos dimos cuenta que esas huellas llevaban a un árbol y a otro. Es como si existiera un tipo de conexión y vaya, este relato lo cuento porque en ese momento yo me percaté que lo que muchas veces decía mi papá sobre que él veía a duendes o que él lo asustaban este tipo de seres, podría ser una realidad. Mi papá nos comentaba que cuando él estaba niño, arriba del ropero, las bardas, siempre donde había árboles se le aparecían y eso a él lo asustaba bastante. Recuerdo que justo ese día cuando encontramos las huellas mi papá nos expresó lo que sentía y acabamos retirándonos lo más pronto posible de ese lugar. En toda esta investigación se dice que hay señales físicas de la presencia de estos seres. Es como si en el momento que llegaran a una casa o un lugar comienzan a ocurrir situaciones las cuales nos alertan de la posible existencia de ellos. Todo puede comenzar con mover cosas del lugar. Llaves, carteras, teléfono, como si todo empezara a cambiar de sitio. Y es que cabe aclarar que conocí hace mucho tiempo una persona que se dedica a todos estos temas y él decía que un fantasma no puede habitar en el mismo espacio que un duende. Era como si se tratase de energías distintas y frecuencias completamente que se repelían y al momento de que estas energías se repelían o es que había duendes o es que existían fantasmas. Sin embargo, las manifestaciones iban muy de la mano en algunos casos. Retomando, aparte de que se ocultan cosas o desaparecen o se mueven del lugar, dicen que una señal inequívoca sobre la existencia de los duendes en una casa son los famosos pasitos en las azoteas. Es esos pasos como de los pajaritos únicamente con más fuerza. Y no solo es que caminen, sino que hacen silbidos o que tocan. Inclusive se comenta que a las mujeres les tocan las ventanas, les avientan piedritas, mientras que a los niños buscan jalarlos y buscan atraerlos hacia ellos. Las manifestaciones duéndicas en los niños son bastante agresivas, y es que se dice culturalmente que estos seres logran ser muy celosos y enamoradizos de las personas con las que habitan. Inclusive en las ferias podemos encontrar puestos dedicados a la venta de estos seres, y justo las personas creyentes de este fenómeno llevan estas figuras a sus casas y hacen todo un ritual. Les dan agua, les ponen semillas, les ponen dulces, cuarzos, joyas, ya que en el argot popular se dice que a estos seres les encanta todo lo que es brillante. Hoy en día tenemos en conocimiento que muchas de las manifestaciones de duendes en casas están relacionados y tienen mucho que ver con la existencia de este tipo de figuras que les pongo por aquí,
en las casas. Y es que más allá del efecto tulpa, hablamos de seres interdimensionales. Yo percibo a un duende no como solo un ser natural, sino completamente interdimensional, el cual puede llegar a ocasionarte distintas visiones o paranoias. Inclusive existen personas que se dedican a la brujería y utilizan a estos seres como un método de seguimiento o de espionaje hacia las personas. Recuerdo un caso en el que se comentaba que una mujer, al intentar hacer brujería a su marido, programó una serie de figuras. Estas figuras, cuando las llevó a casa, eran duendes. Estos tomaban distintos tamaños y le impedían al señor salir con amigos, ya que él, cuando estaba en esos lugares, se sentía amenazado o sentía que los seres lo estaban siguiendo a todas partes. Para el señor fue traumático al grado de que no sabían de qué manera deshacerse, ya que eventualmente, cuando esto se salió de control, no solo él percibía estos seres en la casa y en la calle, sino que también la mujer estaba sintiendo todos los efectos de estos seres. Y vuelvo a lo mismo, al final del día, utilizar la energía hacia lo negativo nos puede traer consecuencias bastante graves. Estas personas pensaron que al mudarse de casa iban a poder cesar este tipo de manifestaciones duéndicas. Sin embargo, al mudarse en un par de ocasiones, este tipo de seres los continuaron siguiendo. Y es que en el momento que tú le das fuerza y vida a una figura, esta puede realmente tomar forma. No se trata mucho de magia, se trata mucho de la energía que le imprimimos. Es como estos efectos colectivos de las tulpas, lo que es la Llorona, el Chan del Agua, el Catrín, el Charro Negro, entre otras leyendas que existen en todo nuestro vasto México y el mundo, las cuales tienen fuerza. Sin embargo, los duendes los saco de ese contexto, ya que distintas culturas que no están conectadas hablaban de la existencia de estos seres. En la zona de México los conocemos de dos maneras: aluches y chaneques. Los aluches son venerados al sur del país y en Centroamérica. Se habla mucho de que estos seres poseen una energía espiritual bastante fuerte, a los cuales inclusive les eran entregados los niños para que estos los educaran y posteriormente se convirtieran en grandes astrónomos, en médicos o sacerdotes. Se cuenta que cuando las familias querían conseguir que su hijo fuera un gran sacerdote o una persona reconocida en su pueblo, abandonaban al niño en el bosque y este regresaba años después con todo el conocimiento espiritual que los aluches le proveían. Justo en estas zonas, y hoy en día con la construcción del Tren Maya, se ha podido observar que cuando han destruido los montículos que se hicieron en reverencia hacia estos seres, han tenido manifestaciones de estos aluches. Hay una foto que se hizo muy popular y de la cual se habló, que por aquí se las voy a poner, en la cual se hablaba de estas presencias. Y es que en la construcción de estos tramos, eventualmente tuvieron que pasar por zonas que estaban protegidas y en las cuales existían monumentos hacia los aluches. Y a pesar de que se comenta que los aluches no son malos, y que al contrario son seres espirituales cargados de mucha energía, los cuales proveen de información y sabiduría, existen otras zonas donde se habla de los chaneques, seres que están relacionados con un bajo astral, con seres del inframundo, y los cuales pueden ser confundidos con las brujas. Los chaneques tienen algo en común, y es que se enamoran de los niños al igual que las brujas. Entonces, en el colectivo, en las leyendas se habla de que las brujas buscaban a los niños muy pequeños para apoderarse de ellos. Sin embargo, en zonas donde habitan los famosos chaneques, se ha tenido avistamientos de estos seres intentando jalar niños, y ya hay videos en los cuales podemos observar esto. Y para que me entiendan un poco de qué les hablo, les presento la siguiente evidencia y les pido que si tienen algún menor de edad cerca, lo aparten de la pantalla, ya que puede ser muy perturbador. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. ¡Ey! Tote. Estoy hablando.
Este fenómeno para mí es bastante fuerte porque podemos observar cómo una mano comienza a jalar a la niña. Es como si este ser quisiera realmente jalarlo hacia donde él está. Y es que se habla de que los duendes se esconden en los sitios donde no podemos observarlos, ya sea en rincones, atrás de los muebles y las alacenas. De hecho, otra de las señales que hablan de la presencia de estos seres es que los perritos o los gatos, que son completamente sensibles ante estas energías, se quedan viendo fijamente solo un sitio. Es como si aparecieran estos seres y comenzaran a observarlo de manera total y absoluta durante largos periodos. Si cruzamos el Océano Atlántico y llegamos a la parte de Irlanda, nos encontraremos con los famosos leprechauns. Son estos seres que son mágicos y los cuales nos dan buena suerte. Se habla de que estos seres son intraterrestres, viven debajo de la tierra y poseen una cantidad de oro y piedras preciosas descomunales. Justo a estos seres se les relaciona el famoso final del arco iris, la olla de oro y entre otras leyendas. Se habla de que cuando capturas a un leprechaun no puedes quitarle los ojos de encima, ya que en el momento que lo haces se pueden difuminar en el aire en ese instante. Se asocia mucho la magia y la brujería en esa zona con los leprechauns, ya que se habla de que ellos pueden deshacernos de maldiciones o de brujerías puestas. Hay inclusive un episodio en Los Simpsons donde este tema lo abordan de una manera bastante cómica, pero respetando lo que es la cultura. El cómo el leprechaun, al ser capturado, logra deshacer una maldición a una persona que estaba siendo hechizada en ese instante. Sin embargo, se habla que en una parte muy negativa de los leprechauns es que suelen ser bastante vengativos, muy similar a lo que hacen los chaneques en México, y es el arrastrar a las personas cuando se sienten traicionados. Cuando se invade su territorio, se deforesta o se destruye una parte donde predomina la naturaleza, ellos entran en acción. De hecho, una conexión con Suiza, donde se habla de los tomtes, se dice que estos seres, al igual que los leprechauns y los chaneques, logran hacer que las personas viajeras, al atravesar el sitio donde ellos protegen, logran hacer una confusión. Y esto los lleva a perder la ruta y no saber en dónde están. Se habla mucho de personas que desaparecen en el bosque o que se desmayan en el mismo y son encontradas mucho tiempo después, ya que no saben de qué manera perdieron el registro del tiempo y el espacio. Hay inclusive un caso de un niño que fue muy famoso que se perdió en el bosque durante varios días y estando de esta manera acabó de esta otra. Y es que se dice que este niño estuvo en contacto con seres que lo cuidaron y que lo estuvieron asistiendo, y cuando ese niño ha podido hablar, comenta sobre la existencia de estos seres. Los tomtes, que son la famosa cultura nórdica, nos hablan mucho de estos seres que abrían portales. Hablan de que estos seres tenían la capacidad de ir de un lugar a otro, alterar el espacio y tiempo. Y se habla inclusive de que estos seres tenían la capacidad de hacer que el viajero estuviese transitando durante 3 horas un camino que únicamente podría durar 15 minutos. Y los celtas son tan amantes de todo esto que crearon un sistema hasta de comunicación y escritura con estos seres. Podemos encontrar runas, podemos encontrar símbolos, inclusive estatuas y formas de las cuales se nos habla de la existencia de ellos. A eso voy con los seres interdimensionales. Más que ser un ser físico, es un ser a cargo de la protección de la naturaleza. Si se fijan, no solo en México hablamos de los duendes. Podremos encontrarlos en partes de Europa y en la cultura inclusive celta. Y es que aunque en México los veamos con ropas desgastadas, en Irlanda los veamos con ropas verdes y elegantes, los tomtes están siendo asociados como el famoso enanito con gorro y súper caricaturesco que hace cosas místicas y mágicas. Y es que creo que sería bastante egoísta pensar que estamos solos en la Tierra. Si ya podemos llegar a percibir que no estamos solos en el inmenso espacio, probablemente también la Tierra esconda cosas intraterrestres, seres naturales y demás. Hay un relato que justo tengo aquí que me gustaría leerles y es del escritor Miguel Alejo López. Es una persona, es un historiador aquí de mi ciudad, el cual ha escrito algunos libros que hablan precisamente de estos temas. Y precisamente voy a leerles un fragmento que él tituló Los duendes. La mamá de mi amiga Narda Carmina me contaba que de chica vivió en una casa en la calle Arteaga, muy cerca de Fernando Dávila. Una noche no podía dormir. Sentía que alguien le jalaba las cobijas y le movía la almohada. Cuando abrió los ojos, vio a un pequeño niño que parecía estar riéndose. Sus facciones se parecían a las de un negrito. Al escuchar su padre los ruidos, se levantó y comenzó a vestirse. Ella dice que el negrito repetía los mismos movimientos y acciones que hacía su padre. Inclusive, no sé de dónde, sacaba la misma ropa y prendas que su padre estaba vistiendo. De un momento a otro, desapareció. Mariquita, la esposa de don Carmen, el herrero,
de la calle Colón, contaba que cuando llegaron a Salvatierra procedentes del pueblo de Santo Tomás, se fueron a vivir a la calle de Batanes, precisamente frente a donde desemboca la calle del Pípila, que conduce al Molino de Ávila. Era esta en esos tiempos la salida al antiguo camino a Yuriria. La gente conoció ese lugar como el Paso del Águila. La señora sufría de insomnio por las noches, se levantaba para estar mirando a la calle por una pequeña ventana. Una noche de sábado, ya para amanecer el domingo, se levantó como era su costumbre, y al ver por la ventana, ¿cuál fue su sorpresa al observar a unos niños pequeños y ágiles jugando a no sé qué cosa? En esos momentos, cuando sonaron las campanas de los templos llamando a misa de las 5 de la mañana, los niños desaparecieron. Contaba que cuando veía a esos raros niños jugar, sucedían cosas bastante extrañas en su casa. Se oía como si rompieran los platos, las ollas, y era algo muy característico escuchar la caída de tierra sobre el techo. Eran los duendes. Este fragmento pertenece al libro Leyendas de Salvatierra del escritor e historiador Miguel Alejo López. Me llegó precisamente un caso, me pidió que fuese anónimo, podía mencionar su nombre, pero no el de sus familiares, y me gustaría compartírselos. Él se llama Luis. Él me comentó que eventualmente ellos se mudaron a una zona de un lugar porque sus papás habían adquirido un terreno que tenía bastantes tierras en donde ellos podían llevar a cabo sembradíos. Él me comenta que llegaron en el 95, él tendría unos 7, 8 años y tenía un hermano de 4. Luis comenta que en una ocasión su hermano desapareció durante varias horas. Hablamos de que cuando ellos llegaron a los 2 meses comenzaron a pasarles cosas. Comenta que los alimentos de los puerquitos y de sus gallinas estaban siempre revueltos y que los ruidos eran incesables durante la noche. Era como si les tocaran las puertas, las ventanas, si se escucharan estos famosos ruidos de tierra en el techo o como si se escucharan piedritas golpeando las ventanas. Él comenta que justo al segundo mes de estar en ese lugar, su hermano desaparece durante horas, estuvieron buscándolo bastante rato y después de la medianoche escucharon que se estaba riendo. Y hablo de que escucharon que se estaba riendo muy adentrados en lo que es el monte, es como un tipo monte, está lleno de mezquites. Y comenta que cuando lo encontraron había una zona en específico donde había muchísimos árboles y no se podía llegar ahí. Un humano, alguien de estatura grande no podía ni siquiera entrar a ese lugar, ya que quienes conocen los mezquites cuando están creciendo hacen como arbustos y curiosamente están llenos de espinas. Luis nos comenta que cuando lograron encontrar a su hermano, él estaba contento, traía unas tunas y se las estaba comiendo hasta riéndose. Cuando llegan a la casa después de ese evento y que logran sacar al niño de ahí, él les comentaba que su amigo el señor Bajito lo había llevado hasta ahí. Estos comentarios del señor Bajito comenzaron a incrementarse al punto de que la mamá estaba ya bastante asustada porque no concebía que un señor Bajito apareciera. Ella inclusive llegó a pensar que era un amigo imaginario. Sin embargo, todo indicaba que se trataba de un fenómeno paranormal. El hermano de Luis continuó desapareciendo, pero es muy curioso porque nos comenta que cada que desaparecía, él lo encontraba en distintos sitios. Era como si un día estuviera en este arbusto, otro día en este arbusto, pero cada vez se iba alejando más. La cuarta vez que desapareció en un periodo de un año, los papás quedaron muy alarmados de la situación, ya que entre más pasaba el tiempo lo alejaba más y más y más de lo que era su casa. Esta vez que lo encontraron nos comenta que estaba muy cerca de un ojo de agua, inclusive cerca de un lugar bastante profundo, lo que podríamos pensar que entonces este señor Bajito lo estaba quizá arrastrando hacia un evento catastrófico. Luis nos platica que sus papás, cansados de la situación y de saber que su hermano siguió diciendo del hombre Bajito, pusieron un alto y vendieron la propiedad. De hecho, esa propiedad casualmente sigue sin estar habitada. Sean peras o sean manzanas, creo que podríamos llegar a pensar que la existencia de los duendes podría tratarse de una realidad. Culturas que sin conocerse o conectarse tuviesen los mismos relatos sobre estos seres dimensionales, los cuales los proveían de riqueza, sabiduría, entre otras cosas, nos dejan algo que pensar. Al final del día, la última palabra la tienes tú. Dime, ¿crees en la existencia de estos seres? Y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a estas personas que me han hecho llegar sus relatos. Eventualmente, cuando toquemos ciertos temas, voy a ir mencionando y voy a ir hablando de lo que ustedes nos están enviando. Créanme que ese feedback me es bastante renovador y me inyectan de verdad muchas ganas de continuar con el proyecto. Espero que hayan tenido una excelente noche y que tengan una excelente noche. Yo soy Lola Sandoval y nos vemos
muy pronto. Esto fue Vortex Podcast. Hasta la próxima.